Te doy una cifra, más de 46,000 estudiantes abandonaron el colegio entre los años 2022 y 2023. ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué está pasando con estas niñas y niños que se quedan sin la posibilidad de desarrollarse académicamente y personalmente también? Lo conversamos con Renzo Deza, adjunto para el Derecho a la Educación de la Defensoría del Pueblo. Señor Deza, bienvenido a RPP. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cuál es la razón de este abandono de las aulas por parte de este número tan importante de estudiantes, seguramente en las zonas más vulnerables del país, señor Deza? ¿Qué está pasando? A ver, el tema de la deserción escolar es quizás la situación más gravosa que afecta el derecho a la educación de los niños y niñas, porque les priva de los aprendizajes y sobre todo también les priva de las condiciones para que puedan desarrollar su proyecto de vida y tener igualdad de oportunidades. ¿Qué es lo que está sucediendo? En esta supervisión hemos identificado que efectivamente más de 46,000 estudiantes, tanto peruanos como extranjeros, han salido del sistema escolar. ¿Qué es lo que estaría presentándose? En el propio informe hay algunos elementos que pueden responder esta pregunta. Por ejemplo, los directivos señalaron que el tema de la baja participación de los padres y madres de familia, así como la violencia que sufre el estudiante, ya sea en el ámbito familiar o entre sus pares, es decir, el bullying, son dos factores o dos fenómenos que inciden en el bajo nivel de aprendizaje, así como en la deserción escolar, ¿no? Entonces, esta podría ser una de las principales causas que se están dando. Ahora, señor Deza, vamos a detenernos situación. en ese punto, por favor. Entonces, estamos hablando de que nuestras niñas, nuestros niños se ven obligados a abandonar el colegio debido al bullying, debido a la violencia presente en el colegio, pero también en su entorno familiar. Sí, este es no digamos como causa directa, pero es en la supervisión se preguntó al personal directivo, digamos, dentro de sus instrumentos de gestión que planifican las actividades de cómo se organiza la escuela, cuáles son las causas o los factores que inciden en los problemas que afectan el aprendizaje, la deserción y digamos el logro de los aprendizajes. Dentro de la respuesta e información que nos brindaron los 7,506 directores, más del 60% indicaron que hay un problema de la baja participación de los padres y madres de familia, así como la violencia escolar que afecta a los niños en el ámbito de la bullying o también la violencia intrafamiliar. Pero no son solo esos los únicos factores, también hay otros factores. Por ejemplo, ¿cuáles son? Por ejemplo, el tema de la salud física, la salud mental, ¿no? Problemas que sufre el estudiante, un niño que no está bien en su salud, es difícil que pueda, digamos, aprender, desarrollar el proceso de aprendizaje y en última instancia también podría implicar pues una fractura de su trayectoria escolar y truncar pues que pueda culminar la educación básica. ¿Estamos hablando, por ejemplo, de niñas, de niños con anemia, señor Deza? Sí, ese es otro de los elementos que también se ha evidenciado a partir de esta supervisión. Hay varias escuelas y varias instituciones educativas que han reportado, digamos, situaciones de presencia de estudiantes diagnosticados con anemia. Por ejemplo, hemos encontrado, ahorita le digo la cifra, el 27% de las escuelas supervisadas, es decir, en 2020 escuelas, hay más de 35,000 estudiantes con anemia, ¿no? Este es un problema que afecta evidentemente la salud de los estudiantes, pero aunado a ello también hemos encontrado, digamos, estudiantes que no tienen acceso a un seguro de salud, situación que evidentemente dificulta que ellos puedan recibir atención de establecimientos sanitarios. ¿Y qué pasa cuando tienen Estado. algún problema de salud? ¿A dónde acuden sus padres? ¿A dónde acuden ellos, señor Deza? Sí, justamente esa es una de las preguntas que habría que trasladar pues a las autoridades, a los ministerios y también pues a nivel de las instancias regionales, ¿no? Hay que recordar que los gobiernos regionales también tienen competencias directas en la gestión de los servicios de salud y los servicios educativos, ¿no? Entonces, precisamente la labor de la Defensoría es poner en la agenda pública estos problemas que están sucediendo en el ámbito escolar, pero no solo en el ámbito escolar, sino también es
esta supervisión aborda otros sectores, otras prestaciones que debe recibir el niño, como el tema de la salud, el tema de todo lo que es la prevención y atención sobre casos de violencia que afecta a los estudiantes, ¿no? En el caso de la identificación, por ejemplo, tenemos entendido que también en esta supervisión de la Defensoría del Pueblo halló cifras preocupantes con relación a niñas, a niños que ni siquiera cuentan con su DNI. Sí, el 15% o más del 15% de las escuelas reportaron 10.029 estudiantes peruanos que no tienen DNI, y el 10.2% de las escuelas precisaron o reportaron que tenían 8.900 estudiantes de nacionalidad extranjera que no contaban con ningún tipo de documento de identificación, ¿no? Entonces, estas situaciones evidentemente constituyen una afectación no solo a su derecho a la identidad, que implica pues tener un nombre, un apellido, claro, una nacionalidad, digamos, una vinculación paterno-filial, sino también dificulta poder ejercer algunos otros derechos, digamos, civiles y sobre todo sociales, como el acceso a la salud, acceso quizás a programas sociales y otros servicios que brinda el Estado para garantizar los derechos fundamentales de los niños, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con estas cifras, señor Deza, para no quedarnos solamente en la anécdota o en el análisis? ¿Qué se pueden hacer con estas cifras y cuál va a ser la participación tanto de gobiernos locales, regionales e incluso del Ejecutivo para mejorar esta situación que es dramática? Bueno, hoy hemos hecho la presentación pública ante autoridades y funcionarios de los diversos sectores responsables, principalmente del sector educación, salud, desarrollo e inclusión social y mujer y poblaciones vulnerables. Digamos, la Defensoría saluda el compromiso de estos funcionarios y autoridades para, digamos, ser receptivos a la información que va a brindar la Defensoría del Pueblo, analizarla y obviamente a partir de ahí establecer las mejoras a las políticas y a los servicios que brindan a los estudiantes en el ámbito escolar. La Defensoría lo que propende es, o lo que busca es, con este informe, a partir de este informe, no que sea un punto final, sino al contrario, un punto de inicio para tener toda una línea de trabajo y poder continuar con esta labor de verificar y supervisar la gestión escolar para que los directivos puedan brindar una educación de calidad y servicios complementarios también de calidad a los niños y niñas dentro de las escuelas públicas. Y finalmente, ¿qué llamado a los padres de familia? También hay una responsabilidad en el núcleo familiar. Estamos hablando de casos de violencia que muchas veces ni siquiera son denunciados. Sí, en realidad el tema de la violencia que afecta a los estudiantes y en general a los niños es una, digamos, es una temática que el Estado está implementando diversas políticas para poder, digamos, prevenir y superarlos. Entonces, nuestra labor como Defensoría es justamente aportar de nuestro rol, que es supervisar las políticas públicas, de identificar situaciones de vulneración de derechos y a partir de ahí, digamos, promover e impulsar que, digamos, los órganos del Poder Ejecutivo establezcan, digamos, las mejoras, las adecuaciones, los cambios en sus políticas públicas, en los servicios estatales que ellos brindan, ¿no? Justamente con la finalidad última de garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, ¿no? Muy bien, señor Deza, muchísimas gracias por esta información. Estaremos atentos a los resultados de este informe. Gracias por estar con nosotros aquí en Conexión.